Buenas tardes de nuevo. Tenía que estar haciendo esta presentación otra persona, pero finalmente, pues por unos motivos inesperados, Joaquín Güell, presidente de la Fundación Bosca, no ha podido venir. Entonces, bueno, pues me ha pedido que le sustituya porque le hemos montado conjuntamente la mesa. Además que yo quiero aquí estar con afán de pero bueno, un placer como siempre volver a intervenir. Y sí que me gustaría, que algunos lo habéis pedido, pues que fuéramos un poco escuetos y dejáramos tiempo después un poco a las intervenciones del público, pues para comentar lo que aquí se diga o para reflexionar en voz alta sobre otras cuestiones que se han ido tratando a lo largo de la escuela y que algunos decíais, pues yo me hubiera querido decir esto o lo otro, pues vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, pues vamos a ver, lo que estamos viviendo en Cataluña desde hace 10 años ha sido tan dramático, ha sido tan intenso, nos ha afectado tanto que a veces nos ha hecho centrarnos absolutamente en lo que vivíamos y olvidar o despistarnos un poco sobre otras cosas y procesos y circunstancias que estaban pasando en el resto de España y que también están siendo muy significativas, están marcando la agenda nacional, están influyendo en la configuración de las sociedades, en la vida política, etc. Y de hecho, cuando uno abre un poco la mirada se da cuenta de que lo que vivimos en Cataluña no es único, sino que es un problema en el fondo español y que tiene muchas réplicas y precedentes en otras partes de España. Y ahí tenemos gente que está luchando también por lo mismo que luchamos en Sociedad Civil Catalana, algunos desde hace muchos años, otros también siguiendo el ejemplo o emulando a Sociedad Civil Catalana. Y hoy lo que hemos querido, porque queremos reforzar esto en el futuro, es colaborar precisamente entre personas que compartimos unos mismos valores constitucionales y que vemos unas mismas problemáticas en todo el país y desde nuestros territorios pues queremos hacer frente cada uno y en común también a las circunstancias. Por eso hoy tenemos con nosotros, además, es un honor muy grande, a la presidenta de Sociedad Civil Catalana, anfitriona, pero también a representantes de Sociedad Civil Navarra, Sociedad Civil Valenciana, Sociedad Civil Balear y Joaquín Villanueva de la Fundación Bosca y también impulsor de una iniciativa que luego explicará, que intenta también poner en coordinación diversas iniciativas constitucionales en toda España. Vamos entonces a analizar un poquito qué pasa en estos sitios, levantar un poco la mirada y pensar entre todos cómo podemos colaborar y superar esta situación. Y sin más preámbulos, pues me gustaría dar la palabra y preguntarle a Fernando Merino. Fernando. Es la mesa de los Fernandos, estamos tres Fernandos y además, bueno, hemos acordado una pequeña malifeta de un acto sobre Fernando el Católico, porque ya nos invita a nuestro nombre porque es Corona de Aragón y además fundador de la Unión Dinástica y Monárquica en España. Bueno, Fernando es periodista, trabaja en Radio Nacional, en El Mundo y es responsable de comunicación de Sociedad Civil Balear. Fernando, ¿cómo puede ser que Baleares haya pasado de ser pues un lugar de estabilidad, de referente del constitucionalismo moderado, a un lugar de efervescencia, de tanta efervescencia nacionalista en 25 años? ¿Cuáles son las claves políticas que han conducido a esta situación? Bueno, buenas tardes. Me he traído unos datos para no echar mano solamente de memoria. Los últimos no 25 sino 28 años, es decir, desde 1995 hasta el año que viene, Baleares ha llegado a una situación completamente anómala debido a dos circunstancias. La primera son acontecimientos desagradables que han hecho mucho daño al Partido Popular, que es la fuerza de derechas hegemónica, lo ha sido en Baleares, y en segundo lugar una lluvia fina, muy fina, constante de los movimientos separatistas existentes en Baleares, que tienen mucho que ver con lo que ocurre aquí en Cataluña y de hecho muchos de ellos han estudiado en universidades catalanas.
En 1900, antes, desde la preautonomía hasta 1995, el Partido Popular era hegemónico en Baleares. Gabriel Chañellas gobernó del año 83 hasta el 95, que empezaba legislatura. En aquellos momentos, por ejemplo, en una de las campañas de estos 12 años, su contrincante del PSOE era nada más y nada menos que Félix Pons Irazazábal, ganó Gabriel Chañellas. En aquel momento el PSOE de Félix Pons era socialdemócrata. Pero a partir del 95, ¿qué ocurre? Que el váyase señor Aznar se traduce, señor González, se traduce en que Aznar está abriendo ya las puertas de la Moncloa. Y en Baleares estalla el escándalo del túnel de Sóller, que ha utilizado el Partido Popular para la financiación irregular. Entonces Aznar le exige a Cañellas que dimita. Cañellas cumple y dimite. Pero en este proceso, del 83 al 95, que Cañellas dimite, se ha aprobado a principios de los 80 el Estatuto de Autonomía, que recoge la cooficialidad de las lenguas castellana y catalana, o catalán de Mallorca, que no es verdad, porque en el Estatuto se reconocen las variantes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Entonces, el año 86 se aprueba la Ley de Normalización Lingüística, que viene a refrendar la cooficialidad del castellano y el catalán en Baleares. Pero al final de este proceso, cuando Cañellas dimite y nombra un sucesor, es Cristóforo Soler, que va a durar un año escasamente. El Cristóforo Soler en este año va a aprobar lo que se llama el decreto de mínimos, porque ya las competencias en educación estaban siendo cogestionadas por el Estado y por la comunidad autónoma. Hasta que llega un momento en el cual se transfieren íntegramente las competencias de educación a Baleares a finales de los años 90, concretamente en 1999. Y el Consejo de Ministros lo que hace es aprobar un Real Decreto de incrementar los servicios, que se traduce, por ejemplo, una de las cosas, en la entrada en el sistema de 900 profesores de enseñanza secundaria. ¿Quién es el conseller en ese primer pacto de progrés de educación en el gobierno balear? Un señor que se llama Damià Pons, que era del PSM, que ahora se conoce como MES, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Es Damià Pons, es su equipo, el que debe mover todo el procedimiento para el ingreso en la enseñanza pública de 900 nuevos maestros. ¿De qué cuerda van a ser estos 900 nuevos maestros? Lógicamente, el PSM moverá sus hilos para que estos 900 maestros, todos los que sean posibles, sean de su cuerda. Esta es la línea fina que empieza con la ley de normalización, continúa con el decreto de mínimos y ahora con la entrada de 900 maestros. Poco a poco se van topando, se van ocupando funciones. Pero el problema también es que el PP, cuando Jaume Matas sucede a Tófol Soler, es tal el escándalo del túnel de Sóller y de haber defenestrado a Cristóforo Soler, porque no le gustó a Cañellas como sucesor, porque tenía ideas propias. Entonces esto a Cañellas no le gustaba. Y él se encargó de mover los hilos para que el propio grupo parlamentario del Partido Popular cesara a su presidente, Tófol Soler. ¿Eso qué genera? Genera un nuevo pacto de progrés con Francesc Antich como presidente. Francesc Antich es un señor que procedía de militancia en su juventud del PSM. Y Francesc Antich sucede a Joan Marc en la Secretaría General del PSOE. Y Joan Marc es el primer secretario general del PSOE que introduce el término y el concepto de regionalismo, que es ya la antesala del separatismo, del independentismo, lo introduce en el ADN del PSOE. Luego volverá otra vez Matas, y ahí arranca todo el escándalo de Casanovas y compañía, con lo cual regresará Antich. Y con Antich ocurre una cosa, y es que en todos esos pactos de progreso y las no mayorías absolutas del Partido Popular, había un partido bisagra que era Unión Mallorquina. Cuando estaba con el PP, funcionaban las cosas como funcionaban.
Pero cuando estaba con el PACTE, al ser un partido de centro-derecha, aunque corrupto, era el que ponía el freno a que la izquierda hiciera lo que le diera la gana. ¿Qué ocurre? Que cuando Antic pierde el segundo pacte de Progrés y entra José Ramón Bauza con mayoría absoluta de 190.000 votos frente a los 90.000 del PSOE en aquel momento, entonces José Ramón Bauza levanta la economía, es el momento de la crisis famosa, pero comete un grave error, y es precipitarse en el TIL, algo que luego recuperaría Albert Rivera. El TIL es el Tratamiento Integral de Lenguas, enseñanza obligatoria en catalán, castellano e inglés. Eso moviliza a todo el sector de la enseñanza, totalmente acorde con el PSM, y acaba con Ramón Bauza, y a partir de ese momento el PP entra en crisis. Le suceden personas como Biel Compain, que son anodinas, y en cambio en la izquierda lo que ocurre es que UM, el año 2010, a comienzos, desaparece del mapa político por la corrupción. Es tan ya flagrante y está tan comprobado por la justicia, actúa la justicia, Munar entra en prisión y se acaba ese bisagra que moderaba a la izquierda. Y en 2015 y en 2019, dos pactos de progreso igualitos que el gobierno de la Moncloa, es decir, socialistas, Podemos y separatistas. Esta es la circunstancia que vivimos actualmente y que a la gente le puede haber sorprendido. Es todo un proceso continuado que llega hasta nuestros días. Fernando, tú has hecho una descripción de esta evolución política que, bueno, ya se ve que es una política compleja, con muchos actores. Cuando me explicabas esta mañana, yo ya no lo viví, la destitución del líder del PP Balear por su propio grupo parlamentario, bueno, es bastante impactante. Esto en España no es muy habitual, ¿no? Toda esta derivada política, ¿cómo luego se ha vivido en la calle? ¿Cuál es la situación de la presencia nacionalista, con sus símbolos, con su ocupación del espacio público, con sus reivindicaciones? ¿O más bien en la calle no se está viviendo esta politización o influencia nacionalista? Bueno, la parte de la lluvia fina de que me refería al principio es precisamente el papel que juega el separatismo en los últimos 28 años en el día a día de la política en Baleares. Aquí en Cataluña estamos hablando de que los hilos los mueve un 47% de votos independentistas. Pero es que en Baleares hablamos de un 9,2%. Y está ocurriendo exactamente lo mismo que pasa aquí en Cataluña, con sus matices, pero exactamente lo mismo. Cuando aquí se produce el golpe de Estado de octubre del 17, al año siguiente un diputado del PSM dice que la independencia en Baleares llegará el año 2030, ya lo marca. Referéndum de determinación año 2030, lo tienen ya decidido. Pero es más, luego Francina Armengol lo que dice es que para Baleares hay que crear una confederación de repúblicas independientes insulares. Y luego ya veremos cómo encajan en una especie de confederación, de organización común de todo el archipiélago. Estas barbaridades se están diciendo ahora y por partidos que siguen con representación en el Parlamento. Y Francina sigue siendo la presidenta del Parlamento. Hace 2 semanas el Parlamento Balear aprobaba una moción reconociendo la expresión Països Catalans. Hablamos de un 9,2% de voto estrechamente separatista, pero de un PSOE que se ha plegado por completo a este proceso, porque Armengol, en definitiva, estudió farmacia aquí en Barcelona. Y mientras estudió farmacia aquí en Barcelona, militaba en las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña. En su mente, el separatismo no le produce ascos de ningún tipo, sino que le parece la cosa más natural del mundo. Y este es el momento que vimos en la calle. La calle no es tan separatista, no lo es. Pero las leyes que se están aprobando, la inmersión lingüística forzosa, está contribuyendo a que se dé una imagen realmente alarmante, que no creo que llegue a serlo. Pero ahora mismo, en este momento, el lunes pasado, se aceptó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares aceptar a trámite 4 contenciosos administrativos por la no aceptar el 25% de castellano en la enseñanza pública. Aquí ha jugado un papel importante, además de Sociedad Civil Balear, PLIS, es un colectivo de maestros de la enseñanza pública, que sus siglas PLIS significan
profesor libre de ingeniería social. Es gente constitucionalista que está en contra del proceso que sigue la enseñanza pública, que es de inmersión absoluta. Muchísimas gracias, Fernando, y seguiremos muy atentamente la situación en Baleares porque varios analistas dicen que es donde está el principal problema en estos momentos, ¿no? A veces con mayor intensidad casi que en Cataluña. Vamos a... y gracias por lo que hacéis también desde Sociedad Civil Balear. Nos vamos ahora, cruzamos el Mediterráneo, este mar precioso. También queremos hacer alguna cosa sobre el Mediterráneo, porque hay que abrir horizontes. Y vamos a dar la palabra a Fernando Mut. Fernando es presidente honorífico de Sociedad Civil Valenciana. Es también arquitecto, urbanista, y ha sido teniente de alcalde de precisamente de espacio público, de urbanismo, en Gandía, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Te reía porque me explicaba algunas anécdotas durante la comida que ahora me han venido a la cabeza de cómo y por qué se pueden perder unas elecciones, cuando no te esperas algunas cosas y las derivadas que puedas tener. Bien, pero Fernando, lo que queríamos era preguntarte, primero tú, un poco esa experiencia que has tenido del urbanismo, ¿no? Esta mañana hemos sido teóricos de lo que es el espacio público, lo que no es, lo que significa la filosofía política contemporánea. Tú has practicado el urbanismo, tú has practicado la gestión del espacio público. ¿Cuál ha sido tu mirada durante estos años y qué has aprendido de estos años que has tenido que gestionar? Bueno, buenas tardes. Coge este que va a cambiar. Sí, primero, buenas tardes a todos y dar las gracias a nuestra presidenta, a Fernando, a todos los que han hecho posible esta jornada, esta escuela de verano, estas dos jornadas, porque han sido realmente intensivas y además de un grandísimo interés, a mi entender, y a entender, creo yo, de todos. Bueno, yo sí, efectivamente, llevo muchos años ejerciendo el urbanismo, he sido arquitecto municipal, bueno, he hecho muchos cargos, director general de arquitectura de la Generalitat Valenciana, bueno, teniente alcalde, tocar la calle es lo más interesante de todo y demás. Bueno, y voy a hacer una pequeña introducción de un tema que me parece que es muy importante y que completa lo que se ha hablado esta mañana. Y después acabaremos ya hablando del caso Valencia, que es un caso especial. Me gustaría sobre todo decir que la ciudad es el lugar de representación, donde la sociedad se representa. Es una constatación de un elemento que nos ha faltado un poco central. Bueno, ya sabemos que es el sitio, el lugar donde se hacen los intercambios las personas, el centro económico, el centro cultural, el lugar de encuentro, y además es la fuente de un sentimiento de la ciudad, ¿verdad? Como decía antes, es el lugar donde se representa lo que es la escena, donde se representa la sociedad, y pues nos manda directamente a la polis, es decir, hablamos del lugar del poder, el lugar en que el poder regula de una forma continua y además, gracias a Dios, de otras cosas. Yo me centraría un poco en el tema de Manolo Delgado, un sociólogo barcelonés y demás, que nos habla de la etnia. El concepto de etnia es muy interesante porque es el grupo humano que se diferencia de los demás, el que quiere conservar esa diferencia. Las etnias hoy en día en esta sociedad digital pues se mueven por intereses concretos, la danza, los jóvenes que salen a la calle, los otros que salen disfrazados, en fin, se va generando ahí esa representación en el espacio. Pero se ha ocurrido una cosa, es que ha desaparecido el ágora griega. Estamos hablando de grupúsculos que se unen en momentos determinados para expresarse y ser reconocidos en la calle. Es decir, los grupos estos, evidentemente, en general, tienen el interés de hacerse visibles y buscan elementos diferenciadores de los demás para que sean reconocidos. Lo habéis sufrido vosotros con los lazos amarillos,
con las esperadas, en fin, con toda una serie de parafernalias en las que se ha intentado ocupar el espacio público. Decía que esa representación lo que está haciendo es diferenciar a unos de otros y por tanto tiene un carácter excluyente. Los grupos necesitan pues sacralizarse y efectivamente lo primero que hacen es hablar pues eso, de unas ilusiones que esperan que sean sancionadas socialmente por todo el conjunto de la sociedad. Cosa que, bueno, normalmente el apoyo está en la historia y en los antepasados. Una auténtica ilusión que les hace creer que sus verdades son absolutamente ciertas y no tienen discusión ninguna. Evidentemente, claro, cuando están en esta circunstancia, al adversario, al otro, al que han excluido, pues lo consideran como, bueno, le atacan sistemáticamente a cualquier cosa que pueda hacer. Sin embargo, defienden todo aquello que va con su progre. Pues claro, el nacionalismo, este supremacista que estamos encontrando, sobre todo aquí en Cataluña, y también va apareciendo en los demás sitios, dice quién y qué cosas se necesitan para ser homologado como uno de los suyos. Bien, esto es xenofobia, pura xenofobia. La xenofobia la defiende San Román diciendo que es actitudes que provocan que un grupo humano sea objeto de persecución o de un trato humillante por su condición ajena a una determinada comunidad o país. Efectivamente, estamos en esta situación. Al defender el derecho de preservar la pureza cultural, el grupo se está protegiendo. Nosotros, como demócratas, defendemos que la ciudad es de todos y que esa ciudad, que es la ciudad democrática, solamente puede existir si hay una regulación pública. De lo contrario, se convertiría en un caos. Por tanto, esa regulación pública es esencial para el tratamiento de la ciudad democrática. Yo, por no extenderme más y demás, creo que no es difícil saber a dónde quiero llegar, en qué punto estoy. Yo lo primero que diría es que el espacio público no pertenece a nadie, que el espacio público es de todos. En segundo lugar, que ese espacio público ha de ser neutral, siguiendo lo que estamos aquí comentando a lo largo de todo. Efectivamente, aquí hay que garantizar la libre expresión, tanto como la seguridad de todos aquellos que están interviniendo en él. Que la gestión le corresponde a la autoridad, fundamentalmente la local, quien marca y debe marcar y definir las normas de utilización de ese espacio público para garantizar la igualdad de todos. Que a excepción de los momentos, vamos a llamarles preelectorales o de campaña, lo que sería la intrusión política en la ciudad no cabe. No caben programas políticos en los tiempos, vamos a ver, normales. Que tampoco son apropiados los mensajes subliminales, esos que indican determinados valores que intentan meter en la cabeza de las gentes para adoctrinarnos, para que se conviertan en súbditos en vez de ciudadanos. Que el hombre urbano no puede consentir de ninguna manera que determinados grupos se apropien de la calle. Una cosa es el uso, usar la calle, y en eso hay que ser absolutamente liberales, y otra cosa es la apropiación. La apropiación es quedarse en el espacio urbano de forma permanente, marcando una ideología predeterminada. Fernando, que las instituciones... Acabo. Sí, no, te quería repreguntar. Perdona, sí. Sí, porque quería preguntar, tú has hablado del uso y de la apropiación, del uso y del abuso del espacio público. ¿Cuál es la situación exactamente en Valencia, ¿no? ¿Se vive, está lleno de simbología partidista, es menor que en Cataluña? No, la situación de Valencia es tremendamente diferente a la que podéis tener aquí en Cataluña. Es decir, Valencia, primero, antes que nada, yo quiero lanzar aquí una proclama sobre la defensa de lo que sería la cultura tradicional. Es decir, y eso es importantísimo en el uso del espacio público. Ahí pues, son conocidas las fallas, son conocidos los moros y cristianos, las gallatas de Alicante, es decir, toda una serie de manifestaciones. La música, por ejemplo, no hay ciudad que no tenga su banda o sus bandas de música, y todo eso coloniza el espacio, pero coloniza el espacio temporalmente y con una raigambre popular.
Cuidado, que eso es importante manifestarlo. Y claro, cuando llegan un poco los separatistas, los Compromís, es decir, todo lo que llaman el Botànic, que es la unión de Podemos, Compromís y Partido Socialista, pues no encuentran espacio para poder actuar ahí. Es decir, saben perfectamente que se genera un rechazo de sus posiciones y de sus actuaciones por parte de la sociedad. Por eso cambia la estrategia, es decir, no tiene nada que ver con la estrategia que estáis sufriendo vosotros catalanes, a los cuales os admiro enormemente por vuestra insistencia, vuestro trabajo y la perfección con la que estáis resolviendo el problema identitario. Bueno, allí no, allí la línea Pujol, es decir, llega un momento en que dicen, vale, tenemos el rechazo de la calle, pero tenemos la lengua, tenemos lo que es el adoctrinamiento en las escuelas, ¿verdad? Y tenemos pues un imaginario colectivo que vamos a ir creando poco a poco a base de campañas que vayan llegando a toda la sociedad. Y eso no aparece en el espacio público en general. Cuidado que espacio público también serían las universidades, y cuidado, ahí es donde se produce el adoctrinamiento. Pero en Valencia las leyes se cumplen. Y por tanto el espacio público está bastante respetado, aunque hay ciertas excepciones. Es decir, la excepción más palpable es la del señor Ribó, el alcalde de Valencia, que se ha creído que es el gallo del gallinero y el amo de la ciudad. Este señor pues igual te saca una bandera en el balcón del ayuntamiento, bandera republicana, para celebrar que Valencia fue capital de la República durante unos días. Bueno, ahí lo tienes que aguantar, pero rápidamente lo quita. Y luego hace monolitos que son hasta divertidos. Uno era, es decir, los gosos, las implantes gosos y de las socializaciones gosos, para ser exactos. Bueno, y ahí aparecía la foto de él, no sé si dio una referencia a que él es un goso, o que los gosos en general, no lo sé, pero lo tiene que quitar a los 4 días. También hace otro de bonos al comercio, y el propio comercio le dice que es un impresentable, que haga el favor de no hacer propaganda política para dar 50 euros a los comercios. Ahora quiere montar otro último monolito, y este es interesante para un poco hablar de la participación y de los movimientos sociales en la ciudad. Pero hasta sus propios socios se rebelan contra él. Y aquí viene un tema interesante. Llega el Partido Socialista, que con los votos de Vox y del Partido Popular le niegan el monolito y hace que lo quite. A cambio, pues inventan una escultura que resuma los valores ciudadanos de la Gran Valencia. Y esto está funcionando así. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues la ciudad está tranquila. Valencia no se rebela, Valencia nos llaman meninfots, tienen parte de razón. Es muy difícil sacar a la calle a la gente de Valencia. La gente vive como con cierta tranquilidad. Pero luego toman decisiones. Cuidado, estas cosas. Y las decisiones, a mi entender, se van a tomar pronto. Es decir, no dudo en que esto dure poco y que, entremos en una nueva etapa que tanta falta nos hace. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Y estudiaremos un poco esto de los monolitos efímeros. No sé, porque es un tema como digno de seguirse y de estudiarlo. Gracias también por la clase que nos has hecho sobre el espacio público, sobre las diferenciaciones y cómo ves un espacio liberal abierto a todos. A continuación hablará Eduardo López Dóriga, que es un viejo conocido, iba a decir, porque ha sido un gran referente del constitucionalismo catalán, ha sido presidente de Tolerancia, de la entidad Tolerancia, una entidad pionera, una entidad que ha abierto muchos caminos entre 2009 y 2021, y bueno, pues cuestiones del amor ya de hace muchos años, que llevaron a manera de tener vínculos con Navarra muy fuertes, así como ingeniero químico, y desde hace un tiempo estás ya establecido ahí en Navarra, y desde hace poco eres el presidente de Sociedad Civil Navarra.
nos hace mucha ilusión que estés hoy aquí de nuevo, en Barcelona. Y me gustaría preguntarte tú, bueno, una persona que ha vivido catalán, muchos años aquí, ¿qué diferencias has notado en la problemática nacionalista que sabemos que hay en Navarra con respecto a Cataluña, en los usos del espacio público? ¿Qué problemas os encontráis ahí que sean parecidos o distintos a los que hay en Cataluña? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Fernando, por vuestra invitación. Estoy encantado de estar aquí, aunque un poquito extraño, porque hace un año efectivamente era el presidente de la Asociación por la Tolerancia. Yo lo fui durante 12 años. Tengo aquí a Carmen Leal, miembro de nuestra junta, y que a quien me alegra ver. Y estoy ahora como presidente de Sociedad Civil Navarra. ¿Qué me lo iba a decir a mí? Un catalán presidiendo Sociedad Civil Navarra. Pero yo creo que esto da un poco la medida de lo que es la acogida de Navarra, que pues me ha dado a mí y a muchísima más gente, y que agradezco a gente como Joaquín, que también está ahí trabajando por Navarra desde hace muchísimos años. Efectivamente, ¿qué hace un catalán presidiendo Sociedad Civil Navarra? Pues yo estoy en Navarra porque soy en parte un exiliado de aquí de Cataluña. Me marché antes de tiempo. Yo hubiera acabado en Navarra porque mi mujer es de allí, pero el hecho de no poder tener escolarización a mis hijos en castellano, al menos la mitad del tiempo, ¿no? Que menos, ¿no? Hizo que, después de insistir muchas veces, no poder conseguir nada, tener la burla, porque fue una burla lo del síndic de Greu y la Ribó, es un farsante, y por otra parte, el silencio total del consejero Maragall, que no, de Educación, Maragall, que no respondía a nada de mis escritos. La única manera de conseguir la educación fue yéndome a Navarra, la educación en castellano para mis hijos, que ya cursaron la secundaria allí. Cuando me fui para allí, me acuerdo que Arcadio Espada me dijo, pues te vas de Guatemala para irte a Guatepeor. Dijo que ahí pensé, no tanto, bueno, ahí estaba gobernando pues UPN con el Partido Popular, les apoyaba el Partido Socialista, y parecía algo bastante, bueno, no tan malo como lo de aquí, por supuesto. Pero parece que los tiempos le están dando la razón, porque en Navarra estamos viviendo una situación complicadísima. Tenemos unos vecinos realmente, algunos de ellos, no todos, pero tenemos un vecino que intenta imponer su simbología, imponer todas sus imágenes, su cultura, por encima de lo que es la diversidad de Navarra. Navarra tiene partes diferenciadas, tiene una parte cercana a la comunidad autónoma vasca y tiene otra parte cercana a Aragón. ¿Qué diríamos si los aragoneses, si tuviéramos un partido proindependentista de Aragón que nos estuviera intentando hacer aragoneses? Y pues eso es lo que está pasando por el otro lado. Tenemos unos vecinos, los que los gobiernan, que intentan imponer una simbología frente a la simbología navarra. Pero curiosamente, una simbología, y hablo de la bandera, que es algo realmente curioso. Navarra tiene una bandera que está dentro del escudo de España, con las cadenas y la esmeralda de la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, frente a una bandera creada en 1894 por los hermanos Luis y Sabino Arana, que crearon una bandera para representar a Vizcaya y que con el tiempo acabó siendo la bandera pues, de todas las provincias vascas. Y esa bandera la impusieron a todos, bueno, ya digo, un poco más de un siglo. Se consideró la oportuna para todo el País Vasco, estupendo, y contra la voluntad de ellos. Ellos no estaban de acuerdo. Era la bandera de Vizcaya, ellos eran vizcaínos, cuidado, los de Bilbao no es lo mismo Bilbao que el resto de... Ellos estaban en contra de esto. Bueno, pues esa bandera que se impuso desde la Segunda República para la Comunidad Autónoma Vasca, ahora es la que nos quieren imponer como si fuera un símbolo de Navarra. Y es algo por lo que los navarros no podemos pasar. Y digo podemos, porque yo me considero ya tan navarro como el que vas. Y nosotros estamos intentando revertir esa situación, intentar evitar que nos impongan estos símbolos externos y que nos adulteren los propios, porque el nacionalismo, por ejemplo, cuando representa el escudo de Navarra, quita las cadenas y pone como unos circulitos ahí y hace, bueno, por supuesto la corona la quita y altera incluso los símbolos propios de Navarra. Es algo con lo que tenemos que intentar luchar, pero es cierto que en Navarra hay una parte que tiene una influencia vasca notable. La lengua, la cultura, y eso es cierto, pues es una parte minoritaria. Lo que no puede ser es que la minoría se imponga a la totalidad. Eso no puede ser. En Navarra, de muchos ayuntamientos, se ha estado exhibiendo la ikurriña, la bandera vasca. En el año 2003, el gobierno de Miguel Sanz
sacó una ley de símbolos para evitar que esto sucediera, poner multas por la colocación de las ikurriñas y también por la ocultación de la bandera de Navarra o la bandera española. Se han ido poniendo sanciones al respecto. En el año 2017, el gobierno tripartito con Geroa Bai, que es la franquicia del PNV en Navarra, Bildu, Izquierda Esquerra y Podemos, derogaron esa ley de símbolos con la idea de poder poner en todas partes la ikurriña, eso con el voto en contra de Navarra Suma y del Partido Socialista también en su momento. Por suerte, esa derogación de la ley de símbolos no ha impedido el seguir poniendo multas, porque hay otras leyes por encima, como la Constitución, como la Ley del Mejoramiento del Fuero, que hacen que no se puedan poner estos símbolos. Sin embargo, especialmente Bildu intenta continuamente imponer la ikurriña en todas partes. Y si estáis viendo ahora los Sanfermines, por las mañanas veréis que en el Chupinazo y a cualquier momento ponen las banderas de la otra comunidad, la comunidad vasca, pues para decir que somos lo mismo y que somos parte de su soñada, su quimérica Euskal Herria. Bildu hizo esto, ha recibido las multas y cuando dejó la alcaldía hace un par de años, gobernaba entonces, desde entonces ha gobernado Navarra Suma, que es la Unión del Pueblo Navarro, UPN, Partido Popular y Ciudadanos. Ya no se puso la ikurriña en el balcón, así ya no se tienen que pagar las multas, porque luego las multas las pagan los ayuntamientos, que esa es otra. Hubo un intento del Partido Popular para que las multas los pagaran los propios alcaldes y los concejales. Pues el PSOE votó en contra de eso. No, que lo paga el ayuntamiento, se lo paga todo el pueblo. Vale. Bueno, Bildu volvió a poner sus enseñas, la ikurriña, en el año 2017 y en el año 2015 y 2017 puso la ikurriña en las fiestas de San Fermín. Bueno, ahora no pudieron, ya desde que gobierna Navarra Suma, a la cual el PSOE, afortunadamente, pues ha permitido gobernar, porque podía haber hecho lo mismo también que en el gobierno de Navarra. En el gobierno de Navarra sabéis que gobierna el PSOE apoyado por Bildu. En el ayuntamiento, sin embargo, el PSOE, por decirlo así, permite que gobierne Navarra Suma. No ha hecho el mismo pacto, ha hecho un pacto de un lado y otro pacto de otro lado. En el año 2019, cuando intenta poner la ikurriña a algunos miembros de Bildu, la policía municipal intenta frenarles y se encuentran con que reciben agresiones por parte del concejal de Bildu, Abaurrea, creo que era el nombre del concejal, no sé si no quiero equivocarme. Bueno, agreden a la policía municipal, a una concejal del Partido Popular, etc. Ellos intentan poner los símbolos, pero no lo han conseguido. Pero ellos intentan continuamente apropiarse del espacio público y por eso, pues, siempre están con las ikurriñas, con las pancartas, y ya es peor, de acercamiento de presos, fotografías de presos, de asesinos de ETA que están colgando por las calles de la ciudad. Eso es continuo. Han llegado incluso a ponerlas en un instituto de Pamplona, colgando una fotografía de presos, de asesinos. Cosas de este tipo pasan, desafortunadamente pasan en Pamplona y pasan en Navarra. Esta es la situación. ¿Y qué se puede hacer? ¿No? Porque tú llevas muchos años en la batalla y antes me decías, sí, los políticos tienen que hacer, pero no solo los políticos. Yo creo que se pueden hacer más cosas y podemos hacer más cosas. Sí. ¿Qué crees que podemos hacer? Vamos a ver, una de las cosas que hemos conseguido en Sociedad Civil Navarra y que estamos orgullosos, pero bueno, lo hemos conseguido pues gracias a que tenemos un alcalde en este momento que ha sido propicio a poder llevarlo a cabo. Sociedad Civil Navarra solicitó que una plaza de Pamplona tuviera el nombre de Plaza de la Constitución. Y el alcalde, Enrique Maya, nos lo concedió y en el mes de enero procedimos a la inauguración o el renombramiento de la Plaza de la Constitución, que es una de las plazas más importantes de Pamplona, donde está el Palacio de Congresos de Baluarte, al lado del Parlamento, y esa es la Plaza de la Constitución. Creo que deberíamos en general intentar conseguir poner en valor nuestros símbolos, los símbolos que nos unen, por ejemplo la Constitución. El alcalde también, otra cosa que ha hecho, y eso lo ha hecho él, es decidió poner recientemente, el 23 de junio, una gran bandera de Navarra en la Plaza de los Fueros. Claro, yo no es que sea tampoco amiguísimo de poner tantas banderas, pero claro, cuando tienes los del otro lado que intentan invadirte y ponerte una bandera de otra comunidad autónoma diferente y hacer que es la tuya, habrá que defender tus propios símbolos, ¿no?
Un poco aquí también lo que ha pasado, aquí nos han impuesto la estelada y teníamos la señera, ¿no? Un poco parecido, solo que esta viene de fuera. Bueno, intentar poner en valor nuestros símbolos, reivindicarlos, protegerlos y defenderlos. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Yo creo que también esta invasión de espacio público con pancartas, etcétera, claro, ahí ha primado mucho el miedo. ETA ha matado durante muchos años. En Pamplona los portales, ¿no? en los buzones, no ponen los nombres de las personas que viven allí. Muchos no lo ponen. Claro, yo me quedé, una cosa que me sorprendió, en muchas casas no ponía nombres. Ahora empieza a verse más, pero hace 25 años la gente vivía con mucho miedo. Tenemos que, yo creo que el espacio público no se puede ocupar. Yo no entiendo cómo puede haber pancartas en favor de presos, en favor de la independencia. Hay calles que realmente, la calle Jarauta de Pamplona, llena de símbolos: Euskal Herria socialista, independencia. Todo esto es porque realmente hay vecinos allí de esa zona que lo hacen, pero yo creo que no debería estar permitido. Entonces tenemos que luchar jurídicamente para intentar conseguir que se eliminen estos símbolos de las calles, ¿no? Y si no nos hacen caso y no se quitan los símbolos, pues quizá tendremos que hacer algo los ciudadanos, ¿no? Tendremos que movernos. Y aquí Cataluña ha sido un ejemplo con las brigadas que han estado haciendo un trabajo magnífico limpiando de símbolos partidistas e independentistas las calles de Cataluña. Es un trabajo importante y creo que tendríamos que hacerlo también, pensar nosotros en qué podemos hacer cada uno de nosotros. No nos vamos a poner a colgarnos de una farola para intentar hacer algo y matarnos, pero habrá otros símbolos que se puedan quitar, ¿no? Y bueno, por eso os he querido traer un pequeño ejemplo. ¿Qué es esto? Pues esto estaba en una rotonda en las afueras de Pamplona, pueblo de Mutilva, parecida a otras pancartas que hay en algunas calles de Pamplona, como la calle Jarauta. Esto estaba en una rotonda de Pamplona, en las afueras de Pamplona. Independencia, bueno, convocan a una reunión para hablar sobre la independencia. Veis ahí los símbolos, la ecurriña por un lado y el escudo de Navarra adulterado también. Bueno, pues ya hay una pancarta menos en Pamplona. Muy bien, aplausos. Muchas gracias, Eduardo, por tu compromiso estos años y ahora también. Fue muy emocionante el día que inaugurasteis la Plaza de la Constitución en Pamplona. Y hablando de Pamplona y de Navarra, pues pasamos aquí de nuevo a Joaquín Villanueva, empresario, humanista. Pues quizá lo conocéis poco y sin embargo es una de esas personas que sin aparecer mucho ha trabajado mucho por el constitucionalismo y en concreto por Sociedad Civil Catalana también. Nos ayuda mucho a buscar dinero, por ejemplo, cosa que es muy importante, y le ha dedicado, y yo he sido testigo en reuniones, cómo se ha peleado de personas que podrían ayudar pues para conseguir. Lo he vivido en primera persona y por lo tanto le pido un aplauso para Joaquín porque nos ha ayudado mucho. Pues Joaquín es navarro, vive desde hace muchos años en Madrid y me gustaría que nos explicaras cómo has visto tú, ¿no? Todos estos procesos que han pasado, esto que han explicado nuestros compañeros, que conoces bien también en Cataluña, cómo lo has vivido desde Madrid, esta eclosión nacionalista por toda España. Muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero que quiero decir es que tengo el honor de hablar a Sociedad Civil Catalana, ¿no? Para mí eso es un honor, es la segunda vez que lo hago. La primera, para mí, fue de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida, en un momento muy turbulento, que mi amigo Ferran estaba por ahí, me sacó una foto que guardo con gran cariño, ¿no? Entonces, Sociedad Civil Catalana ha sido la gran esperanza, ¿no? Aquella sociedad, ¿no?, que es capaz de sacar 2 veces 1 millón de personas a la calle y cambia la historia de Cataluña y la historia de España. Entonces, dirigirme a vosotros es extraordinario. Sociedad Civil Catalana es la única sociedad, digamos, relevante que hay en España que es realmente transversal.
La prueba de ello que todos los que estáis aquí, seguro que durante esta escuela de verano habéis oído cosas que no os han gustado. Esa es la mejor prueba de que esto funciona bien, porque es de verdad transversal. Y sobre cómo he visto esto en Madrid, vamos a ver, yo pienso que es muy importante que nos impliquemos en la sociedad en defender las causas que consideramos nobles e importantes, y para eso uno tiene que pensar que tiene razón. Para mí es fundamental. O sea, para mí lo que me mueve desde hace bastantes años es pensar que tengo razón. Entonces, para eso, en definitiva, hay que ir al concepto, ¿no?, de nacionalismo, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo lo veo? Y si estoy convencido que debo luchar, ¿no? Entonces, para mí hay unas ideas súper rápidas, ¿no? Lo primero, nacionalismo. A mí, que los estoy aguantando desde hace muchos años, ¿no?, me dicen, no, es que tú no lo entiendes porque tú no sientes esto, ¿no? Esto es sentimientos. Y yo a eso respondo, sí, es sentimientos, pero es sentimientos porque no pueden ser otra cosa, porque no pueden ser ideas. ¿Cuántos libros habéis visto sobre el nacionalismo? ¿Cuántos libros se han teorizado, ¿no?, sobre el nacionalismo, ¿no? No, o sea, algún loco de Bilbao escribió algo que lo esconden, y otro que se llamaba Adolfo escribió otro también alemán, ¿no? Esos libros no se hablan. Por lo tanto, son sentimientos porque no pueden ser ideas. Primera idea. Segunda, el hecho diferencial, ¿no? Llevamos oyendo lo del hecho diferencial, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, hecho diferencial, ¿por qué reclamas hecho diferencial? ¿Porque te crees menos? No, eres diferente, ¿te crees menos? Pues si te creyeras menos, reclamarías igualdad. No dirías que eres diferente. Por lo tanto, reclamas diferencia porque te crees más. Por lo tanto, ese es supremacista. Bueno, pues estas cosas hay que decirlas, recordarlas, ¿no? Luego, el hecho diferencial. No, oiga, yo como soy diferente a usted, entonces de mi condición de ciudadano sé, por ser diferente a usted, legitimo una serie de derechos extra a mi condición de ciudadano, ¿no? ¿Ah? Oiga, es que yo soy diferente. Pero, ¿qué estupidez es esa, no? Porque el otro que es diferente respecto de ti, al día siguiente dirá, bueno, pues yo reclamo los mismos derechos y tendremos otra vez los mismos, ¿no? Los de ciudadano y los extra, porque si yo soy diferente a ti es porque tú eres diferente a ti. Por lo tanto, el hecho diferencial no puede privilegiar derechos sino igualarlos. Otra enorme estupidez. Y luego mi última idea que yo quería decir sobre el estar convencido que uno tiene razón, que es el motor interno que mueve todo. Que es, una sociedad tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás y hacia afuera. Vamos a mirar hacia afuera. Un mundo es de casi 7.500 millones de personas. En la globalización, hoy matizada por el tema pandémico y por el tema de la guerra, y la globalización ahora va a ser por bloques, pero global, pero por bloques. Entonces, en la globalización es que un señor en cualquier lugar del mundo quiere consumir algo y todos los países nos damos prisa en tratar de suministrar ese bien a ese señor en cualquier lugar donde esté. ¿Quiénes lo realmente consiguen vender ese producto? Aquel que es más competitivo. Bien, ¿de qué depende la competitividad de ese país? De varias cosas, pero de una fundamental, de la productividad. ¿Cuánto soy capaz de hacer con determinados recursos? Por ejemplo, Rusia tiene un PIB, va a acabar con un PIB este año parecido al de España. Son 146 millones de rusos y España son 47 millones de personas. Es decir, somos 3 veces más competitivos que Rusia. Entonces, la productividad es lo que hace, en definitiva, que puedas ser más o menos competitivo y conseguir tú ser el país que vende ese producto a ese consumidor en cualquier lugar del mundo. ¿Y de qué depende la productividad? La productividad depende de muchas cosas, pero sobre todo de una, que es la tecnología. Yo tengo tecnología y tú no, yo lo puedo hacer mejor que tú. Muy bien.
¿Qué ocurre con la tecnología y qué va a pasar con la tecnología en la próxima década? Que la tecnología se está democratizando. ¿Qué significa? Que la tecnología va a ser accesible para todos y a medio y largo plazo la tecnología no nos va a diferenciar, porque todos vamos a tener una tecnología accesible. Todo esto se pueden poner excepciones, pero como principio va a ser ese. ¿Qué significa eso? Y es a donde voy. Significa que la productividad de todos los seres humanos llegará a un momento que será muy parecida. Y por lo tanto, ¿de qué dependerá la riqueza de las naciones? Si somos todos los habitantes del planeta parecidos en cuanto a la productividad, la riqueza de las naciones, de las sociedades, solo dependerá de una cosa, que es el tamaño, la población. Por lo tanto, si todo va a ser cuestión de tamaño, solamente hay una opción, que es, en nuestro caso, Europa, que con el Reino Unido somos 550 millones de seres. Entonces, en ese entorno en el que solo 550 millones puede ser lo suficiente como para ser suficientemente grande en el mundo, como para ser un actor en el mundo, decirme qué sentido tiene que Baleares, o qué sentido tiene que 7 millones y pico de personas en Cataluña digan que quieren ser independientes, cuando hoy Europa está formada por países, como se dice bien, que o son pequeños o no saben que son pequeños. Solo tenemos una opción, para los europeístas y para los no europeístas, y es la misma, que es la unión. Y en ese escenario, que es el que vamos a vivir de verdad, los nacionalismos son irrelevantes y sencillamente ridículos. Por lo tanto, estamos en el buen camino de defender lo nuestro. Gracias, Joaquín. También por abordar cómo va a ser las próximas décadas, en esta visión pues, que nos ha abierto también la mirada, ¿no? Explícanos un momento brevemente este proyecto en el que estás metido, precisamente para defender esta razón de la que hablabas, que pusiste en marcha hace un par de años, desde el seno de la Fundación Boscal, en la que has estado desde el principio, y has iniciado un nuevo proyecto ahí, pues en el que algunos de nosotros participamos, y también pues es una alegría que lo puedas compartir hoy en esta escuela de verano. Eres el coordinador de Consenso y Regeneración. Explícanos en qué consiste esta plataforma. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye, no? Sí, bueno, gracias por la cuña publicitaria. Sí, en Consenso y Regeneración montamos durante la pandemia, en la Fundación Joan Bosca montamos durante la pandemia Consenso y Regeneración. Bueno, el sentido, Consenso y Regeneración es una red de 100 personas, de las cuales aquí estáis unos cuantos y aquí mismo bastantes. La idea es que la sociedad civil española primero existe. Hay gente que dice, no, es que en España no hay sociedad civil. No, no es que no haya, es que no la conoces. Hay sociedad civil y antes también decíamos, pero está descoordinada, cada uno por nuestro lado. Bueno, ya hay bastantes casos de éxito de coordinación, entre ellos la Escuela de Todos. Eso ha sido un éxito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la coordinación de la sociedad civil es fundamental. El otro tercer problema que está sin resolver es la financiación. Toda la sociedad civil española, con alguna excepción, está infrafinanciada o en quiebra directamente. No existe en España cultura de donación y entonces, como consecuencia de eso, no hay fondos. Entonces, Consenso y Regeneración montamos esa red de 100 personas, ¿no? Que hablé con cada uno de ellos durante la pandemia. Todo el mundo estaba aburrido en casa y estaba encantado de hablar. Estaba con cada uno hablando, algunos hasta 3 horas. Claro, era por 100, pues imagínate. Entonces hicimos eso, que era una manera de coordinar. ¿Por qué? Porque coordinar las sociedades civiles como tal sociedad es muy difícil, integrarlas es imposible. Y además yo creo que no sirve de nada. Pero en cambio, recogiendo a esas personas que son los presidentes o miembros de la Junta de las diferentes sociedades civiles y poniéndolas en este sitio, en esta red, se podía coordinar. Entonces yo os animo,
Desde luego, aquí entréis en nuestra web, consensoregeneración.es, y que si os queréis registrar, encantados, porque nuestra idea es eso, es facilitar la coordinación de la sociedad civil española, que por cierto es una sociedad, y esto se lo debemos en buena parte al nacionalismo, es una sociedad muy rica. Muchas gracias, Joaquín. Y por último, last but not least, vamos a nuestra presidenta, flamante presidenta. Ya paro 3 meses en lo que estoy pudiendo descansar y estoy haciendo muchísimo trabajo, ¿verdad? Y lo que te luego también concluirás, ¿vale? Tanto pido exposición, ¿no? Pero sí que hemos hablado estos tiempos, ¿no? Sobre el espacio público, hemos comentado, hombre, es verdad que hay menos esteladas, es verdad que hay menos lazos amarillos. Bueno, ¿cómo está la situación particularmente en Gerona? ¿Podemos entonces considerar que el procés está menguante? ¿No? ¿Tú cómo ves las cosas y cómo las has vivido? Pues, Fernando, es una cosa que hemos comentado a menudo, que la idea de que el procés es un soufflé que ya ha bajado y que por lo tanto no tenemos que estar alerta, para mí es parte de la estrategia de determinados partidos, entre ellos evidentemente todos los nacionalistas. Cuando tú no ves que haya movimiento en la calle, dejas de tener miedo, dejas de tener precaución y no estás en guardia. Eso permite que el nacionalismo en este caso siga trabajando exactamente igual que estaba trabajando como hasta ahora, pero con mucha más tranquilidad. Ellos nunca se han escondido de lo que querían hacer, somos nosotros que somos extraordinariamente torpes mirando hacia otro lado, creyendo, bueno, que en el fondo no lo harían, no llegarán, ese punto de supremacismo que nos han contagiado, que os diré, desde España mismo, sabemos que los catalanes trabajamos más, tienen más seña, etc. No, somos igual que cualquier otro. Ellos nos lo han dicho y nosotros no lo hemos creído. Entonces, con esta idea de que nosotros tenemos más sentido común, nunca llegaríamos a un mes de octubre como el del 2017, porque no, que tiene mucho a perder y porque la pela es la pela, pero no, hay una serie de gente que antes cifrábamos alrededor de un 15%, que bueno, entre ese caldo del 15% más todos los vividores que están aprovechándose del procés, pues acabamos teniendo pues 40% de personas que acaban votando unas posiciones absolutamente antidemocráticas. Cuando nos dicen Pujol ya en el año 90 y pocos que tenía un programa de nacionalización para Cataluña, pues nadie se lo toma en serio, excepto ellos, que realmente es un programa de ingeniería social perfecto. Van metiendo tentáculos en absolutamente todo, no solamente instituciones políticas, evidentemente también las privadas, evidentemente también todo tipo de colegios profesionales, etcétera, y dejamos de tener la neutralidad. Como al perder la neutralidad la perdemos de los espacios públicos, entonces como se apoderan, tal como hemos hablado antes, se apoderan del espacio público con total impunidad, porque me alegro saber que en algunos sitios de España todavía rige la ley, pero aquí no, hace muchos años, pues se ven con la capacidad de poner pancartas, lazos, etcétera, dando una sensación de que todos pensamos igual. Pero además de todos pensamos igual se vende. Siempre se ha dicho en los últimos tiempos los catalanes tal, los catalanes cual. No, los catalanes no somos un rebaño que pensamos todo lo mismo. Hay una parte grande, la mayor parte de los catalanes sufrimos que una minoría, como hablabais, del 9%, aquí es mucho más, evidentemente, hemos ido perdiendo terreno por la inoperancia total de los gobiernos de España, que ha permitido hacer lo que les ha dado la gana aquí, pensando que cuando uno mira hacia otro lado o hace ver que no pasa nada, las cosas se diluyen. Laissez-faire, laissez-passer. Bueno, pues aquí lo que pasa es que estamos en un régimen nacionalista desde hace decenas de años que perjudica economía, sociedad, por supuesto creación de riqueza, sin una seguridad
jurídica no hay progreso posible. Desde luego, libertad tampoco. Pues el irse apoderando de todos estos espacios, el ir poniendo sus proclamas a base de lazos, etc., acaban dando la sensación de que, uy, estos son muchos, estos son los que ganan, no me atrevo, etc. Es absolutamente, me alegro que lo hayas dicho, encomiable la labor de las personas que sí se han ido subiendo a las farolas y han estado luchando, pagándose sus abogados, saliendo por las noches, teniendo situaciones auténticamente desagradables. Yo he estado acompañando a algunos compañeros en Gerona que han ido hasta 5 veces por el mismo juicio para que al final la ANC, sabiendo que perdían el juicio, los dejaran estar. Pero es 5 veces que tú tienes que ir en un contexto como el de Gerona a decirle a tu jefe: necesito un día para ir al juzgado porque me acusan de tal y cual y pascual. 1, 2, 3, 4, hasta que al final dicen: pero ¿por qué? ¿Porque quitabas lazos? Pues quizás que tampoco interese que estés trabajando conmigo. O sea, todo eso se permite, y todo eso empieza por lo que hay colgado en las calles. Es una vergüenza que el Estado de Derecho no rija en Cataluña, es una vergüenza que los gobiernos de la nación hasta el día de hoy lo hayan permitido. En este sentido, voy a hacer una pequeña trampa. Pero ya que te tengo aquí con el micrófono, te puedo hacer una entrevista, y muchos de los asistentes son socios de Sociedad Civil Catalana. Tú te has reunido últimamente, y como eres discreta a veces no lo explicas y la dirección no lo explica, pero hemos comentado, te has reunido con la dirección PSF, con la dirección de Ciudadanos, te has reunido con grupos mediáticos, te has reunido con Vox, y ayer estuviste, o anteayer, 2 horas con Alberto Núñez Feijóo, tú y la dirección de Sociedad Civil Catalana. ¿Qué estás trasladando? ¿Qué se está trasladando desde Sociedad Civil Catalana? ¿Qué se está pidiendo para revertir la situación? ¿Qué está pidiendo la entidad cuando tiene estos momentos para decir cómo cambiamos las cosas? ¿Qué os pedimos? Pues lo primero que os diré es que una de las funciones fundamentales de Sociedad Civil Catalana es tener esta interlocución. Supeditación en ningún momento, pero la interlocución tiene que ser. A Sociedad Civil Catalana no la van a votar en las próximas elecciones, ni es esa nuestra intención, pero sí movilizar, sí explicar lo que pasa en la calle, sí pensar. O sea, nosotros somos muchos, tenemos afortunadamente muchos miles de simpatizantes que nos trasladan cuál es el sentimiento de la calle, no solo en el área metropolitana de Barcelona, sino en las provincias, que es donde se pierden las elecciones por el constitucionalismo. Cuando tenemos esta interlocución, a los partidos constitucionalistas, y consideramos constitucionalistas del PSC hacia su derecha, los comunes en una época también, con Coscubiela, con Rabell, etc., pero a estos señores incluso les ponían muchas pegas para que vinieran a nuestras reuniones porque no interesaba. Pues a los 4 partidos les trasladamos exactamente lo mismo. Nosotros lo que queremos es que el régimen nacionalista desaparezca de Cataluña. Es perverso. Esto no es política. Y lo hablábamos con el señor Núñez Feijóo. No es un adversario, el nacionalismo no es un adversario político, es un enemigo ideológico que ha producido, afortunadamente, la unión de los países europeos para no volver a caer en lo que es un desastre para la democracia y para las personas, para el ciudadano. Pedimos que haya firmeza, que haya pactos de Estado mínimos. O sea, ya hemos visto que no funciona la estrategia partidista de yo para mí, la cortoplacista, la de pactar, la de vender a todos los constitucionalistas que somos más que los nacionalistas. Esto ya sabemos. A ver, señores de los partidos que han gobernado en España, ya lo han visto. No funciona. Hay más decadencia en Cataluña, que es donde más nacionalismo hay. Pero esto lleva pasando decenas de años. Porque no probamos, esto no ha funcionado, esto no es bueno para España, ni siquiera es bueno para sus partidos. Probemos otra cosa. Probemos realmente defender la Constitución y los derechos de todos los españoles.
Es obligación de los gobiernos de España defender los derechos de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Seamos un poco imaginativos y dejemos de tirarnos piedras, dejen ustedes de tirarse piedras unos a otros y piensen en el ciudadano que a través de sus impuestos pagan sus sueldos. No es al revés. Y esto es lo que le trasladamos a todos. Esto es lo que le estamos trasladando a los 4 partidos. Hay quien lo entiende mejor, hay quien lo entiende peor, hay quien en momentos, en circunstancias, pues hacen ver que nos han escuchado, pero después no actúan como nosotros nos gustaría. Bueno, nosotros vamos a perseverar. Hemos pasado muchos malos momentos, pero como hablábamos ayer con Joaquín, es una cuestión de conciencia, de valores. Si valores no progresa una ciudad ni una persona. Pues nosotros estamos aquí para defender transversalmente el derecho de todos los españoles que vivimos en Cataluña y que no tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles por dejación de los responsables políticos que hemos tenido hasta ahora. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa, porque bien, ha quedado todo clarísimo, pues entonces en la última la cosa, lo has dejado muy claro. Entonces, en la última intervención pues hay preguntas, pues vamos a cumplir entonces el horario. Muchísimas gracias a todos y pasamos a la última mesa de la escuela.